la paz sea con vosotros. Contigo. Esa es una frase esenia que ha durado hasta hoy y es pieza fundamental en todo el pensamiento esenio. La paz. Ay. La paz, ellos la interpretaban como armonía y es esencial en todo el pensamiento, la vida y cómo ejecutan cualquier cosa en la vida de la gente. Para explicar un poco qué son las comuniones, en qué se basan y el objetivo que tienen, me vais a permitir explicar una pequeña pincelada de qué son los esenios, o por lo menos dónde vienen, según la versión. Los libros que yo leo son de Edmund Bordeaux Seckley. Perdonad la pronunciación, pero bueno, por ahí anda. Son los Evangelios Esenios y hay un libro fundamental que son las enseñanzas de los esenios, donde de una forma mucho más moderna describe todo el pensamiento, todas las ceremonias y de una forma bastante actual. Porque los evangelios, la primera vez que yo me acerqué a ellos, sinceramente me parecieron confusos, en un lenguaje muy bonito, en verso, pero yo no le saqué en ese momento todo el provecho que ahora le voy sacando. Los esenios, el primer patriarca se habla que fue Enoc. Estábamos hablando 7 u 8 mil años, en fin, la partida de nacimiento se ha perdido, pero bueno, por ahí. Luego fue Moisés el que, según esta tradición o según esta historia, es el que retoma y el que empieza a practicar lo que son las comuniones con los ángeles. Los esenios tenían una forma de vida en forma comunitaria, vivían esencialmente junto a los lagos, a los ríos. El agua es vital para ellos, para toda su filosofía. También en ciudades. En las ciudades vivían también de forma comunal y en las ciudades esencialmente se dedicaban a las artes curativas. Su tiempo era muy metódico y muy práctico. En todo cuando si leéis algo de ellos, pues veréis que todo está muy práctico, se levantaban muy temprano, una hora antes de amanecer, y empezaban el día con una ablución o una inmersión en agua. En Qumran, hace poco se ha visto que hay en unas excavaciones, había una especie de pozas de agua y tenían una escalerita, pero bueno, también vale, por ejemplo, pues mojarse o ducharse, el que pueda soportarlo con agua. Era una forma bastante sana de empezar el día. Por las mañanas hacían esa primera ablución en agua y a continuación se hacían las comuniones con los ángeles de la mañana. Más tarde diremos en qué consisten los ángeles y las funciones que tienen. Se iban a marchar trabajaban en el campo, aunque el trabajo no lo consideraban trabajo, era una forma de absorber y conocer la naturaleza y las leyes que operan en ella para, a través de ese conocimiento, aplicarlo en sí mismo. Todo el tiempo, la lectura que podían hacer de la naturaleza era para aplicarla en su propia persona. A mediodía hacían unas comidas en silencio, empezaban con una oración, y la forma de comer también es muy peculiar. Es una atención, una meditación en lo que se va a comer, con una masticación muy lenta, para una mayor absorción
de las esencias de lo que se van a comer. Luego también vamos a ver el porqué de todo esto. Por las tardes la dedicaban al estudio. Ellos trabajaban lo mínimo para vivir. Dedicaban al estudio y por la noche las comuniones con el Padre Celestial, las comuniones de la tarde, de noche. A mediodía también hacían otra ceremonia que son contemplaciones. Ahora iremos describiendo estas tres aspectos. Su semana comenzaba los viernes por la tarde, con el Sabbat. Y el Sabbat no hacían ningún trabajo, solamente se dedicaban al estudio, a recibir a visitantes, conversaciones, era el gozo de la vida. Tocaban muchos instrumentos, en fin, era esparcimiento y gloria a la vida. Algunos de los maestros esenios, según este autor, porque versiones hay para todos los gustos, son Elías, Juan el Bautista, Juan el Amado y el Maestro de Jesús. Para entrar en la hermandad esenia había que superar muchas pruebas. Había que estar un año entero en periodo de prueba, 3 años más de trabajo iniciatorio que aún no pertenecía a la hermandad y después 7 años. Para después de 7 años empezar a conocer las enseñanzas esotéricas o íntimas de la hermandad. Todo este tiempo, 7 años, que es el 7 es un número muy importante, porque ellos conocían las leyes perfectamente, y una de ellas es la ley del 7 que hay el desarrollo totalmente de la vida, que es el tiempo de una persona. Uno de los, Carlos, algún metafísica nos ha explicado, 7, los tiempos del ciclo de vida de un hombre, uno de los ciclos de vida, ¿no? Todo este tiempo lo dedicaban a purificarse y a echar fuera todos los componentes, todo lo que hemos ido añadiendo en nuestra vida, tanto en nuestro cuerpo físico, igual que se nos quedan las grasas de la inarmonía. Porque ellos tenían armonía y inarmonía. Eran los dos conceptos que manejaban. Había cosas que eran en armonía con la ley, y otras que iban en inarmonía. Una comida inadecuada pues crea inarmonía en nuestro cuerpo, pues con resultados de grasas, en la sangre, en diferentes órganos, en nuestros cuerpos emocionales también, en nuestro cuerpo etéreo hay materia y energía ahí pegada, pero como tenemos un cuerpo que transforma la energía en materia, muchas de estas emociones inarmónicas se nos van convirtiendo en materia que se nos va quedando en nuestro cuerpo físico, igual que nuestro cuerpo mental. Ellos, los cuerpos, la palabra que empleaban era cuerpo actuante, cuerpo sintiente y cuerpo pensante. Todo ello enmarcado en un cuerpo espiritual. Esencialmente son diferentes formas de escribir, pero bueno, es más o menos las diferentes tipos de explicar. Son los 3 cuerpos que ellos concebían, que todo está gobernado por la ley. La ley ellos consideran que es la totalidad de las leyes que gobiernan en este mundo. La ley lo gobierna todo. Cualquier pensamiento, emoción, acción, cualquier hecho está gobernado por la ley. Cuando muchas veces en este tipo de grupos se plantean, yo me lo planteo por lo menos, el tener muchos conocimientos a forma de leyes y demás. Yo me acuerdo de una experiencia desde pequeñito. Había un
Más que nada por decir, vamos a aprender mucho. Mucha gente me dice, ¿para qué hay que aprender tanto? Yo recuerdo la historia de un chaval, vino de Argelia, en los años 60, simpaticísimo, o sea, era muy grandote, y enseguida un chaval no sabía nada de español, y lo pusimos a jugar en nuestro equipo de fútbol. Como pegaban unas patas tremendas, y dice, bueno, este aquí de defensa. Y lo pusimos a jugar, y no conocía el juego. Lo mismo chutaba para allá que para nuestra portería. Y en una de estas cogió el balón en el área y pitaron penalti. Claro, ahí todo el mundo protestando al árbitro. Y él al árbitro pues le soltó las dos primeras palabras que le habíamos enseñado con tanto cariño y dedicación. Claro, al árbitro no le sentó muy bien esas dos palabras. Y lo expulsaron. Y eso me lleva a mí a recordar de que si no conocemos las reglas del juego, nos van a pitar muchos penaltis en esta vida. Y yo ya estoy harto de que me piten penaltis. Por supuesto no vamos a jugar mejor por conocer las reglas del juego. Pero por lo menos no vamos a decir, ¿por qué me pasa esto? Pues pasa porque está dentro de la ley. Consideraban que todo lo creado, todo lo manifestado, como un océano cósmico de vida. Ese océano cósmico de vida estaba conectado a todas las diferentes formas de vida en todo el universo. Ellos tenían conocimiento de que no solamente hay la vida en esta tierra, existe vida en todos los confines del universo o los multiversos. Ese océano cósmico de vida también estaba integrado con un océano cósmico de pensamiento. Recordemos el principio del Kybalión o de Hermes, de que todo es mente. Esas dos cosas, océano cósmico de vida y océano cósmico de pensamiento, ellos lo interpretaban como una unidad dinámica. Esa unidad dinámica, volvemos a los principios, como es arriba es abajo, conforma una unidad donde nuestro universo se comporta como una unidad dinámica, nuestra galaxia se comporta como una unidad dinámica, igual que el Sol y sus planetas, o la Tierra es una unidad dinámica, un país es una unidad dinámica, igual que una familia o nuestro mismo cuerpo. Para comprender luego bien cómo vienen esos ángeles, pues también como una unidad dinámica. Vamos a ver. Por ejemplo, los rayos del Sol. Cuando viene el rayo del Sol a la Tierra, no vienen los rayos ultravioletas por aquí, los fosfenos, los fotones y demás. Viene todo como una unidad dinámica. Podemos diferenciar los diferentes rayos del Sol con un mecanismo u otro. Ponemos un prisma, podremos ver los colores. Con determinados instrumentos, los rayos ultravioletas. Podremos ver todo eso. Pero el venir viene como esa unidad dinámica. Los esenios recordaban la historia de Jacob, donde Jacob lucha con un ángel y lo vence. Y como Jacob veía esa escalera, la famosa escalera de Jacob, donde una interminable legión de ángeles bajaban y subían. Esto en metafísica, pues lo interpretaba, hace poco Carlos lo explicaba, como esa corriente que baja y otra que sube. Ellos decían ángeles. Bien, pues cada uno que le ponga el nombre que quiera. Identificaban a esos ángeles como unas fuerzas cósmicas que eran las que conectaban al hombre con Dios. Y en todo momento estamos en contacto con esas fuerzas cósmicas.
Y todas esas fuerzas cósmicas, ellos lo representaban en el árbol esenios de la vida. El árbol tenía 7 ramas, raíces. ¿Es el famoso árbol de la vida? Sí, hay muchas filosofías que tienen algo similar. Zoroastro, quiero recordar, y bueno, hay bastantes, más o menos están basadas en la misma filosofía. Después tenía 7 ramas. Y en el centro representaban al hombre. La parte de abajo del hombre, aparato gástrico y reproductor en la parte de tierra, y pulmones y pensamiento en la parte superior. Ellos imaginaban esto como que el hombre está rodeado de todas estas fuerzas, tanto celestiales como de la madre terrenal. La identificación que hacían de estas era, en el centro, el Padre Celestial. La vida eterna, el ángel de la vida eterna. El ángel del trabajo creativo. El ángel de la paz. Ángel de la sabiduría. Ángel del amor. Y ángel del poder. O de la fuerza. Están las dos versiones. Abajo, la madre terrenal. El ángel de la tierra. El ángel de la alegría. No, va primero el de la vida. El de la alegría. Del sol. Aire, agua y sol. Gracias, Diego. Cada fuerza cósmica y cada fuerza terrenal, si trazamos una diagonal, pasaba por el centro del hombre, y ellos consideraban que cuando se contactaba con una fuerza terrenal o cósmica, o del Padre Celestial, estaba uno en contacto con cualquiera de las dos. Esta diagonal pasa por el centro del hombre, todas. Este árbol de la vida se diferencia un poco de otras enseñanzas en que reconoce solamente a las fuerzas positivas. Hay otra enseñanza védica y demás, o los toltecas con la serpiente emplumada y el jaguar, que es la eterna lucha del bien y del mal, pero ellos solamente empleaban las fuerzas positivas, la armonía. El árbol representaba a 14 fuerzas cósmicas, 7 celestiales y 7 terrenales. Y todo el trabajo consistía para estar en la armonía con estas fuerzas. Para estar en armonía o en paz con estas fuerzas, ahora voy a repartir, si os parece.
había que hacer un esfuerzo consciente, diario y constante. A ellos empleaban todo su tiempo en el conocimiento, la recepción y el manejo de estas fuerzas. Para estar en contacto con ellas, para lograr una mayor conciencia, había que tener atención. Por supuesto, en cualquier filosofía, hay muchas filosofías que llegan a los mismos conceptos con diferentes palabras. Pero bueno, más o menos, esa atención no se logra, esa atención, para hacer algo, no se logra sin voluntad. Y a esta voluntad ellos consideraban que había 3 frenos esenciales. Uno de ellos, la pereza, la sensualidad y la dispersión de las energías. Cualquiera de estas 3 cosas nos hacen tener menos voluntad, con lo cual sin voluntad no logramos la atención necesaria para centrarnos en algo y para llegar con la atención a un mayor nivel de conciencia. La pereza y la sensualidad más o menos sabemos lo que es, y la dispersión de la energía a mí me tuvo un cierto tiempo preocupado, porque también en este tipo de grupos hay otras frases también y otras conversaciones que nos dicen que hacemos muchas cosas, que vamos a muchos simposios, que mezclamos muchas cosas. Yo eso al principio no lo capté y la solución que me daba es la siguiente. Yo me he puesto un objetivo en la vida, una meta, como hacían ellos. Ellos tenían una meta en la vida. Yo me he puesto una meta y lo que hago, no me preocupo de dónde viene el conocimiento que vaya adquiriendo, pero sí procuro adaptar ese conocimiento a esa meta. Con lo cual, para mí que no hay dispersión de energía, puesto que va todo confluyendo hacia al mismo sitio. Para conseguir conectar con estas fuerzas, ellos pensaban que había que hacer 3 cosas. Primero, ser conscientes de que esa fuerza existe. Porque es igual que un móvil. Si llamamos al móvil, pero no lo cogemos, o estamos desconectados, pues no somos conscientes, no estamos conectados. Primero hay que ser conscientes de que esa fuerza existe. Con este o con cualquier otro nombre. Porque estas mismas fuerzas podemos reconocerlas con otros nombres. Segundo, había que ser conscientes de los órganos y centros receptores de estas energías. Y la tercera era establecer la conexión entre esos centros y las fuerzas cósmicas. Ellos sabían que el hombre posee centros y órganos donde la capacidad de absorber energía, conocimiento y armonía, que eran lo que recibían de estas fuerzas cósmicas, el agua, el aire, de la tierra, ellos lo conocían y lo manejaban. Tenían un prólogo para hacer estas comuniones, que el que yo manejo, por ejemplo, es algo diferente al que tenéis de esto, que es una hoja que me ha proporcionado Carlos. Para mí no es importante las palabras. Incluso
a la hora de formular una especie de ritual que tenían con las comuniones. Esas palabras que hay ahí son diferentes a las que yo manejo. Pero ya te digo que no, para mí no es importante esas palabras, se pueden hacer cualquier cosa. Porque ellos sabían, vamos a ver, hay otra ley que hay por ahí que funciona más o menos así. Y todos sabemos que somos vibración y lo que emitimos, vamos a imaginar en yo me lo imagino como una pelota. Esa pelota es la primera impresión. Yo ahora mismo estoy mandando una pelota, pero esa pelota, por la ley del 7, en el interior lleva 7 pelotas más. Y dentro de esas 7 pelotas se descompone en otras 7. Nada más. Y detrás de esas 7 van otras 7. Esa información interna es cada vez más fina, más elevada, más profunda. Eso es la primera impresión de algo y luego la profundidad que pueda tener cualquier cosa. Muchas veces, cuando leemos un libro, en una primera lectura, vemos una cosa y luego a cierto tiempo vamos viendo más cosas. Y es porque vamos llegando a más vibraciones interiores que lo tiene todo, cualquier cosa. Bueno, hasta ahora la vida la pasa. Habías dicho que no importaba cómo se estableciera las palabras que había que decir. Ah, sí, venía por eso. Sí, porque no era importante lo que es la palabra, porque la palabra es esa primera cosa externa que, con ser importante, no es lo más importante. Son las vibraciones interiores. Esa forma de ver la vida, si la aplicamos a una persona, pues fíjate lo importante que es. Tenemos un primer aspecto, pero cuando vamos profundizando, vamos viendo muchos más aspectos, la profundidad. Y si llegamos a profundidad, pues veremos que todos somos un ser de luz. Ese sería ir viendo paso a paso cosas cada vez más profundas de cualquier cosa. Todo tiene esos segundos eslabones, esas vibraciones interiores. Hay una película por ahí que quiero recordar, no recuerdo el título, era de una científica que estudiaba las estrellas y le llega un sonido, y ese sonido lo descifraron como una nota musical, pero descubren al final que en esas vibraciones interiores había una multitud de información que es la que construyen ese aparato complejo, ese aparato tan complejo. Bueno, pues es similar a esto. Hay un primer contacto, hay una primera vibración, pero no es la más importante. Es todo lo que conlleva por dentro, la que lleva a la profundidad. Cuanto más veamos, a más vamos a llegar. Los atributos o los conceptos que manejaban con cada fuerza cósmica, ahora iremos desgranándolo un poquito, pero sobre todo era muy importante el cómo se hacían las cosas. Cuando se hacía el prólogo a una comunión, ellos conocían personas que no lo haya dibujado muy bien. ¿Dónde nace todo? Ese signo, o eso que yo he querido pintar ahí, que magníficamente se ve representada en la bandera de la paz, los sabios que adaptaron este signo, que es muy antiguo, sabían la importancia que tiene ese signo, la profundidad. La primera vibración es un aro con 3 aritos dentro,
Pero este signo representa donde se puede leer todas las leyes. Ahí están representadas todas las leyes que se manifiestan en todo el mundo, en todo el universo. Es como ese juego que teníamos de pequeñito de las cuerdas, pues con esas 3 primeras cuerdecitas se van haciendo cada vez más complejas. Yo no llegaba a más de dos cacharros, pero bueno. Entonces sabían que para crear algo hay que tener esas 3 fuerzas. Y cuando hacían la contemplación, sabían que era necesaria una intención, o la atención o intención. Cuando se hacía la comunión hay que empezaban con una meditación y una respiración, y la respiración era muy particular. A mí particularmente me cuesta mucho trabajo, no llego fácilmente a ella y pocas veces. Es una respiración de 7 pulsaciones. Volvemos al número 7. O sea, se puede hacer 7 segundos. 7, inspiración, hay un par de segundos de pausa, 7 de expiración y otro par. Porque después de la expiración, y los que practicáis, creo que muchos, yoga y demás, sabéis de la importancia de esa pausa tan importante que ocurre después de la expiración. Entonces ellos tenían la frase, ahí hay otra, pero bueno, yo empleo, entro en el jardín eterno e infinito. Creo que aquí había otra puesta, pero entro en el misterio de la vida. Bien, más o menos la misma. Ese entro lo hacían justo en ese momento de cuando tenían trabajada la respiración. De esa respiración que es una respiración de 7 pulsaciones. Porque al tener esa respiración hacía un ciclo completo donde recogían del aire la mayor cantidad vamos a llamarle información o energía, o la palabra que queramos adecuar. Normalmente cuando respiramos con esa respiración de 2 o 3 segundos que tenemos, desaprovechamos la mayoría de las propiedades del aire. Ellos normalmente, claro, no vamos a estar haciendo 7 segundos en nuestra vida, pero bueno, quien hace yoga y demás pues sabe la importancia de todo esto. Bueno, pues empezamos con esa meditación, esa respiración para recoger la mayor cantidad de propiedades que tiene el aire. Dirigían la atención en la fuerza cósmica que iban en ese momento a conectar, y cuando encontraban ese momento de esa respiración, hay un momento, ya digo, al expirar, que es una pequeña entrada a ese jardín eterno e infinito, cuya puerta ellos consideraban que estaba en la mente. Cuando nuestra mente se calma, es cuando se calma y se entra. Meditaban en las propiedades de esa fuerza cósmica y cómo observaban y llevaban la observación al centro donde estaba en ese momento conectando, donde estaba llegando. Los centros receptores, pues es una cosa que poco a poco se van evolucionando. Esto de luego no es una filosofía de fin de semana y pensamos que podemos conseguir esto. Ellos sabían, dedicaban toda su vida a ir perfeccionando esos centros y sabían que era muy lento, entre otras cosas por lo que hemos hablado al principio, por la gran
por la gran cantidad de materia inarmónica que tenemos en nuestro cuerpo, que nos impiden literalmente que esos centros sean receptores al principio. Para eso, para liberar esa materia, empleaban las comuniones. Porque es la materia que tenemos, ¿cómo lo puedo explicar? Aunque lo vaya a saber mejor que yo, pero bueno. Pensemos en el plomo y en el oro. El plomo con un peso atómico muy denso se puede convertir en oro. Lo que ocurre, literalmente se puede hacer. Lo que ocurre es que la cantidad de energía que hace falta para convertir el plomo en oro es tanta que al final sale más caro. En nuestra vida habitual no tenemos esa energía para transmutar esas materias densas, con lo cual las comuniones, esa recepción de esas fuerzas cósmicas, ayudaban a tener la energía necesaria para hacer esa transmutación. A más nivel de conciencia, indudablemente, el potencial era mucho mayor. Y las comuniones no iban dirigidas solamente a eso. Sobre todo, consideraban que el hombre se desenvuelve en 7 aspectos de la vida: el cuerpo físico, en el mental, en el familiar, que sería el emocional, cultural, la humanidad, las relaciones con la naturaleza y las relaciones con el Padre Celestial. Ellos, las contemplaciones o la paz del mediodía que hacían, era para ir, esas comunidades iban para crear esa paz y armonía con esos 7 aspectos. Porque difícilmente vamos a conectar con el Padre Celestial si no hemos puesto en orden nuestro cuerpo, no hemos puesto en orden nuestra mente. Difícilmente pues, vamos a querer al Padre Celestial si no hemos llamado a nuestros hermanos o tratamos de no entrar en el mismo ascensor con nuestro vecino. Ellos iban poniendo orden, armonía en cada uno de los aspectos de la vida. Y sabía que no era un trabajo de un día. Otra de las ceremonias que hacían era cuando ya se iniciaban en la hermandad, había un juramento. Y el juramento yo me lo recuerdo mucho porque me da irilla, porque decía las 3 o 4 primeras, juraban en 7 cosas, que todos son tan importantes, pero bueno, juraban 7 cosas. Pero empezaban diciendo el juro hacer todo cuanto pueda por, y a mí hacer todo cuanto pueda me dice mucho, porque ellos eran conscientes de que era muchas veces lo que se puede hacer todo lo que puedan, porque eran conscientes de que no siempre se puede hacer lo máximo llegará cuando estemos muy avanzados. Ahora mismo es hacer todo cuanto pueda, al nivel que esté cada uno. Por eso muchas veces esa forma de mirarnos y mirar al otro es muy conveniente, porque claro, es que el otro está haciendo lo que puede, no hace más, porque no puede más. Cuando conectaban con la madre terrenal, pensaban en ello, con esa fuerza, como una unidad de organismo con las fuerzas nutritivas. Esa comunión la hacían pensando o mirando, se puede hacer de las 2 formas, en los alimentos que iban a tomar. Los alimentos, hay un libro
que no es muy recomendable, que es La conquista de la muerte. ¿Cómo? La conquista de la muerte está escrito también por Edmond Bordeaux-Sekeli, y pone en práctica un poquito el tipo de alimentación y metodología que tenían los esenios. Para deciros que simplemente que un vegetariano que coma comida vegetariana estaría muy lejos de qué tipo de alimentación ellos empleaban, pero muy lejos. Entonces, a que no se puede llegar muy fácilmente a la ocasión. Entre otras cosas porque necesitaban muy poca comida. Porque la energía la cogían, como hemos dicho, del agua, del aire, de la tierra y del sol. Lo que hacemos Sun Gansen, bueno, pues es una práctica que da resultados, ¿no? Lleva su tiempo también, lo de mirar el sol con su técnica de 10 segundos a 10 segundos, muy humildemente, se aproxima a la misma filosofía. Hay que hacerlo todo muy pausado para que poco a poco se vaya instaurando. Ellos tenían con la madre terrenal la conciencia de que el cuerpo está formado por los mismos elementos de la madre tierra. Tenemos toda la tabla periódica, la tenemos en nuestro cuerpo. Y cuando contemplaba las sustancias alimenticias, se aprendía a recibir y absorber las poderosas energías del alimento. Con esa atención, cuando comían, en silencio, tendríamos algún día que dejar de poner la tele para comer porque nos distrae, nos aleja del sentido, con lo cual estamos perdiendo propiedades. Cuando comían, con el pensamiento, la respiración y la atención, de muy poca comida, cogían mucha energía. Aprendían a hacer eso. No es fácil de llegar, de nuevo, pero bueno. Con lo cual, todo eso redundaba en una muy buena salud física. En este libro de La conquista de la muerte, el ayuno es una cosa metódica, mínimo semanal, es una actitud donde además de ayunar y físicamente venir muy bien, se conseguía otra cosa que es aumentar la voluntad. La voluntad, una cosa que es un músculo que tenemos que ejercitar bastante, porque sin voluntad pocas cosas vamos a poder hacer. Además, la voluntad está en el centro del estómago, ¿no? El poder, en los chakras. Todo está relacionado, ¿eh? Todo está relacionado. Estos fuerzas cósmicas se sienten físicamente en determinados sitios. Yo no quisiera ahora mismo comentarlo porque la única experiencia que tengo es la mía propia. Sí que si en el futuro alguno hace, o hace cualquiera, y podríamos intercambiar. Entonces, al tener solamente, porque no tengo muchos testimonios de lectura de qué se siente, pues tampoco os voy a dar una versión que puede estar muy distorsionada. Pero bueno, si luego podemos comentar uno u otro, pues la podríamos intercambiar, ¿eh? Porque físicamente, o estoy yo muy volado, pero que físicamente se nota en sitios muy específicos totalmente. Ya hablaremos tú y yo. Bien. Esto se hacía el sábado por la mañana. Hoy toca, esta mañana se ha hecho la madre terrenal. El domingo por la mañana se hacía el ángel de la tierra. El ángel de la tierra es de las fuerzas cósmicas más potentes, las que nos pueden ayudar. Perdón, Miguel, le iba a dejar esta pregunta para el final, pero Dime. es algo que me interesaba. ¿Tú cuando empiezas a practicar las comuniones, comienza desde el viernes o desde el domingo? Yo hago todos los días, no sé cuándo empecé, la verdad. Quiero decir, el Padre Terrenal, La y madre terrenal, el Padre Celestial, la Madre Terrenal. el Padre Celestial es el viernes por la noche.
Y Es la cuando madre. comienza el Sabbat. O sea que tú sigues la misma... Sí, empieza todo en el sábado. Bien. Yo lo que pasa es que he dejado el Padre Celestial para lo último, pero es el principio. Es principio y fin, es lo mismo. Es que yo no sabía si nosotros, al tener el domingo como el día nuestro de descanso, entre comillas, empezábamos por el domingo. Y esa conversación la tuvimos con Carlos en una de las reuniones de... Yo actualmente... Y yo te preguntaba cómo hacías tú. Bien, el comienzo y el fin es el mismo, el Padre Celestial. Como viene, Y es como viene. el viernes por la tarde-noche. De acuerdo. Es cuando ellos comienzan la semana de 7 días. Bien. Volvemos al 7. El sábado por la mañana sería la comunión con la Madre Terrenal. En cuanto a esto de las comuniones, voy a decir una experiencia. Yo al principio, sinceramente, era un lío. Tanto ángeles por la mañana, tanto ángeles por la noche, igual que si mezclaban la llama violeta, no sé cuánto. Y entonces, como yo mismo me dije, mira, yo voy a cortar por los ángeles. Me dediqué, llevo ya un par de años practicándolo, y el primer año me dediqué exclusivamente a los ángeles de la mañana. Quizás sea una herejía, pero yo lo hice así. A mí me sirvió. ¿Por qué? Porque la invocación de estas fuerzas se pueden hacer con las propiedades que ahora vamos a ir escuchando en cualquier momento. Entonces, cuando yo ya consideré que en cualquier momento y ocasión yo conocía y veía esas fuerzas cósmicas terrenales, que además tienen físicamente, se notan bastante, pues entonces empecé por la de la noche. Yo lo hice así en cuanto para no ligar, porque si no tenía que estar con los apuntes, ahora que digo y ahora que toca. El ángel de la tierra es un ángel muy importante para la salud. Es el ángel que genera y regenera. Está la tierra, el primer sustrato, creo que la palabra, sustrato de tierra, la primera capa vegetal, es donde germina la vida. Como es la tierra, así somos nosotros. Y entonces nosotros también tenemos esas propiedades de generar vida y regenerar. La relación está con la fertilidad, importantísimo, con las glándulas, con todo el sistema endocrino y con los órganos reproductivos. En los órganos reproductivos hay una cosa importantísima que es la transformación de la energía sexual en una regeneración física que es muy, muy potente. Es un ángel que es una fuerza cósmica que cuando se empieza a captar es muy importante para la salud y para la vitalidad de la persona. El lunes por la mañana, voy a hacer, después empezamos por la noche. El lunes por la mañana es el ángel de la vida. Es el ángel de la salud, de la vitalidad. Es la conexión entre el ser humano y el planeta. La fuerza vital del ángel de la vida se recoge de los árboles, de los árboles, de la copa de los árboles. Cuando hay algún pasaje en los evangelios de Esenio, porque ya cuando se va conociendo, ya se va leyendo los evangelios que ya están escritos, ya les digo, en una forma de verso y demás, y hay cosas que ya va captando uno y va interrelacionando. Esa fuerza vital es muy importante y no hace falta abrazar físicamente al árbol. Mentalmente tiene el mismo efecto. Y es portentosa cuando se va uno de paseo y va uno andando y recogiendo, si hay árboles alrededor, recogiendo esa fuerza vital, y parece como un adolescente que va a su primera cita de novio, con una vitalidad y una alegría tremenda. Esa fuerza vital se puede dirigir a cualquier parte del cuerpo.
El martes es el ángel de la alegría. El ángel de la alegría está relacionado con el júbilo de la vida. Es la alegría, es de ver la belleza en todas cosas y en todo lo creado. Nos sirve para crear la armonía interior y serenidad. El miércoles, el ángel del sol es la fuerza vida. Se distribuye por el sistema nervioso con una fuerza grandísima y quiere conseguir la unidad perfecta entre el individuo y las fuerzas vitales del sol. El ángel del agua sería el jueves y la similitud sería que todas las aguas de la tierra se pueden comparar a todo el sistema sanguíneo y agua que tenemos en nuestro cuerpo. Y además están interrelacionados. La calidad del agua, cuando hay un sitio, un paraje donde el agua mana fresca y buena, vemos que la vida explota y es magnífico, pues igual en nuestro cuerpo cuando nuestra sangre pues está en esas mismas condiciones. Pues la vitalidad y la salud aflora. Eso lo dicen antiguamente, decían que cuando había tristeza fueran a ver al agua. Pues el agua, además está relacionado con el ángel del amor. Para la tristeza, claro. Cuando el japonés te hace las fotografías estas, el agua y el amor está súper conectado en cualquier experiencia. Tiene unas propiedades que ellos conseguían dirigir la sangre, dirigirla y retirarla de diferentes partes del cuerpo. El viernes sería el ángel del aire. El aire que está relacionado con la vida y el cosmos. Y bueno, pues en cualquier sistema de yoga, pues hablan de recoger ese prana, todas esas energías que tiene el aire, que son inmensas. El ángel del amor, ya una energía, una fuerza cósmica, el Padre Celestial, ellos consideraban que era el sentimiento creativo más elevado y la vida como la máxima expresión de amor. La finalidad de esta fuerza cósmica sería enseñar la importancia y el significado y hacer receptivo y consciente para llevar a nuestra conciencia este amor y conseguir poderlo expresar. Ellos, el amor, tenían la máxima de que había que expresarlo con palabras, con hechos, con caricias. Había que expresar el amor. El amor no solamente sentirlo, sino que había que expresarlo. El ángel de la sabiduría que está relacionado con el pensamiento y la unión que hay con esa unión cósmica con el océano cósmico de pensamiento. Los pensamientos que no se pierden ninguno, ni en estos Carlos nos ha estado explicando en metafísica estos días atrás, la importancia que tienen los pensamientos, porque van a bolsas que se conectan según la escala vibratoria que tengan cada uno.
cuando hablamos de armonía y desarmonía, yo esto de los pensamientos, porque los esenios tenían esta máxima: la mente ordena a los sentimientos lo que quieren para que el cuerpo exprese. Normalmente, habitualmente, muchas veces, si nos dejamos llevar, pues claro, es el cuerpo y los sentimientos lo que lleva. Pero ellos, como todo es vibración, yo mentalmente, a mí me ayuda. Yo me hago mi lista de cosas armónicas e inarmónicas. En inarmonía, una inquietud, una pequeña molestia, ya entra en el terreno de la inarmonía. Por eso, muchas veces cuando decimos la frase, "Oh, me está poniendo nervioso este", y ese no te está poniendo nervioso, te estás poniendo tú porque estás dejando que esa vibración que el otro, sea cual sea, te esté mandando, estás dejando que vibre en la inarmonía. Ellos practicaban con su cuerpo para llevar lo que recibían a donde ellos querían, a la armonía. Y lo que emitían también lo hacían desde la armonía. No se permitían que lo que ellos quisieran expresar fuera desde la inarmonía. En esto es muy importante, por lo menos para mí, pero para llegar a eso hay que tener mucha atención. Si no tengo atención, los circuitos mecánicos actúan de forma inmediata, si no tengo atención.